Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Noche, ¿me escuchan? Te escuchamos, señor Félix. Bienvenido. Me quedo tranquilito porque voy llegando a la casa. Solo yo. Perfecto, no hay Está ahí. problemas. Estamos circulando ahora mismo. Gracias. Siempre, señor. Vamos a darle unos minutos a los demás que se integren para entonces dar inicio. Buenas noches, equipo. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a los que recién se integran a nuestro encuentro de hoy. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Edward Villar
y les voy a estar acompañando en este módulo de Excel avanzado, el cual tiene una duración de 4 semanas, en las cuales vamos a estar viendo múltiples tópicos de gran interés, desde lo más básico de Excel avanzado hasta funciones avanzadas de programación de macros, utilizando el lenguaje de programación Visual Basic, con el cual vamos a desarrollar algunas programaciones que podemos utilizar en nuestro día a día. Y la idea es precisamente abrirles un poquito la mente en este tipo de entornos y que puedan visualizar que podemos hacer más, bien, que podemos ser más productivos, que podemos sacarle un mayor provecho a la herramienta de Excel y que podemos automatizar muchas de las tareas que realizamos hoy en día, precisamente con el uso de estas herramientas como las macros y el ambiente de programación. El día de hoy vamos a estar visualizando el contenido de la primera semana. La idea es que reunirnos todos los miércoles en este horario para las próximas 4 semanas, o sea que sostendríamos unos 4 encuentros mientras dure la acción formativa. Bien, por lo regular iniciamos a las 7, dependiendo de qué tan amplio es el contenido, puede que terminemos algunos minutitos antes o algunos minutitos después, va a depender de la unidad. Y también de las secciones de preguntas. A veces hay sección de preguntas que son un poco más extensas porque requieren un poco más de explicación o de aclaración. Y así sucesivamente vamos a ir fluyendo dependiendo la etapa en la cual nos encontremos del curso. Entonces, iniciamos el día de hoy. La idea es que las actividades se habiliten los días miércoles y que cierren los martes en la noche, a la medianoche. Entonces, las asignaciones que vamos a visualizar el día de hoy van a tener una semana completa para desarrollarlas y entregarlas. Bien. Los participantes que vienen del intermedio conmigo tienen ahí una ventaja, pues parte de lo que es la ambientación en la primera semana tiene que ver con, en parte, con algunos de los contenidos que vimos en intermedio. Bien, la idea es como ambientarles, irlos ambientando al entorno que vamos a ir trabajando y no entrar de lleno a súper avanzado, sino que también las participantes que no estuvieron conmigo puedan como ambientarse también y entonces ya a partir de la segunda semana entonces empezar con actividades totalmente nuevas. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Puntos a tomar en cuenta, el área de orientación, esta parte siempre la tomamos y la indicamos en nuestros cursos. No abandonar la acción formativa, puede traer consigo suspensión por hasta un año en el no uso de la plataforma en línea, a menos que tenga una justificación de peso. Las revisiones de las calificaciones, una vez se concluye el tiempo de cierre, por ejemplo, si nuestro tiempo de cierre es el día 4, ya a partir del 5 vamos a estar evaluando las entregas realizadas. Semana tras semana vamos a ir evaluando las entregas. Pero si al final del curso usted entiende que no alcanzó la calificación esperada, puede solicitar una revisión durante los primeros 10 días después de que se indique que finalizó la acción formativa. Entonces ahí podemos hacer una revisión de su calificación y si aplica hacer algún ajuste, pues, como no, lo hacemos. El mínimo para aprobar, al igual que módulos intermedios y básicos, son 60 puntos acumulados, es el mínimo. Y si vamos presionando por acá en siguiente, vamos a encontrar un sinnúmero de orientaciones generales, las cuales están plasmadas en materiales audiovisuales pregrabados que pueden utilizar para conocer cómo desenvolverse en el uso de la plataforma, cómo cargar sus asignaciones prácticas, que todas van a ser, este curso tiene mucha práctica. Entonces, por lo regular, se le suministra un documento de Excel. Ese documento de Excel tiene los datos y también tiene las instrucciones de lo que debe realizar. Usted va a realizar las instrucciones, va a realizar los cambios y una vez realizados, entonces carga ese documento con los cambios realizados. Y ese documento que usted va a cargar es lo que vamos a evaluar, cómo usted realizó las asignaciones y demás. Los micrófonos los mantengo en mute por tema de garantizar la calidad de la grabación. Todos nuestros encuentros van a estar siendo grabados, al igual que este, precisamente para luego compartirlos
y que ustedes lo puedan utilizar de material de apoyo. Si en algún momento quiere aclarar alguna duda, abre su micrófono, pide la palabra y con gusto les apoyamos aquí a aclarar su duda. Otros instructivos, cómo responder a los foros de las unidades. Vamos a tener algunos foros de participación. Aquí se muestra cómo hacerlo. Esto básicamente para las personas de nuevo ingreso en la plataforma de Infotep Virtual. ¿Bien? Cómo tomar evaluaciones teóricas. En este caso, no tenemos evaluaciones teóricas en este módulo, pero aquí se muestra cómo hacerlo. Y cómo personalizar su perfil. Cada uno de nosotros en la plataforma acá tenemos lo que es un perfil, en el cual podemos personalizar, colocar nuestra información de formación profesional e incluso una fotografía de nosotros para identificarles con mayor facilidad. Eh, entonces, aquí se muestra el cómo hacer cada uno paso a paso. Y los portales institucionales que lo que buscan es poder suministrarle acá diferentes servicios, solicitudes de curso, emisión de certificado, entre otros. Entonces, tenemos una guía inicial con la cual ustedes van a alcanzar sus primeros 5 puntos y ustedes pueden obtener esos 5 puntos. Luego tenemos acá lo que es el área de ambientación, la unidad 1 y la unidad 2. Si se fijan, cada unidad o bloque de unidad tiene el rango de fecha en el cual se va a habilitar. Hasta el momento ustedes pueden ver estos 3 bloques. Los demás se van a ir habilitando en el rango de fecha en el que están estipulados. Bien. La idea con esto es no saturarles, que no tengan tanta información que los abrume, bien, sino que vamos por parte, paso a paso, viendo el proceso. Acá en el área de ambientación tenemos algunos foros de novedades. Por lo regular yo lo utilizo cuando tengo que informar algo. Usamos diferentes vías, este foro, el correo electrónico, el grupo de WhatsApp. Bien. El foro de socialización, que lo que busca es precisamente acercarnos un poquito más con una dinámica de conocernos. Yo inicio presentándome, compartiéndoles un poco sobre mí y, eh, y la idea es que en base a estos 6 puntos que tenemos acá, ustedes puedan hacer lo mismo también, ¿bien? Presionando acá debajo, responder y haciendo su aporte, así como lo han hecho algunos de sus compañeros. Es la idea en este foro. Bien, entonces, invitarles a los que no lo han hecho todavía a participar en este foro de socialización. Y el foro de duda, por lo regular lo vamos a encontrar en cada unidad. Bien, la idea con esto es focalizar las dudas en base a la unidad en la cual usted tenga la duda. Entonces es más fácil para nosotros poder ubicarnos. Ah, bueno, estamos en la unidad 3, la duda está en la unidad 3, vamos a ver cuál es la duda que tiene sobre la unidad 3. Algunos participantes optan por indicar sus dudas por el grupo de WhatsApp. También es válido, lo pueden hacer así si desean. Eh, y por cualquiera de los canales estamos por acá para apoyarles. Luego tenemos bienvenida de nuestro director, un material audiovisual pregrabado, guía de Infotec virtual. Esta guía de Infotec virtual que lo que muestra es un poquito más el, sobre lo que es la modalidad virtual en Infotec. Bien, vamos a esperar que cargue. Luego tenemos protocolo del participante, que es una guía con tips para un mejor desempeño en el uso de la plataforma. Esa es la idea. Vamos a ver.
¿Alguno de ustedes está en la plataforma que me pueda validar si la respuesta de la plataforma? Si, para saber si soy yo que tengo temas con el internet. Me dejan saber, por favor. usted está compartiendo la pantalla perfectamente y le escucho y le veo. Sí, pero me refiero a la velocidad del internet. Lo siento Ah, como lento en ok, mi caso. No sé lento. si, bueno, aquí cargo, vamos a ver ahora. Bueno, no sé si fue un lag acá con la página de Infotep. Pero bueno, acá lo que se muestra es precisamente lo que les comentaba sobre la guía de Infotep virtual. Eh, el tema de las puntuaciones, esto se orienta más a la capacitación docente, a la formación docente, donde el mínimo para aprobar un curso como docente son 80 puntos, pero ustedes como participante, el mínimo son 60 puntos. Y aquí podemos ver el porqué virtual. Ahorramos tiempo, dinero, aprendemos a nuestro ritmo, flexibilidad, comodidad, comunicación, cero barreras geográficas. Hoy en día muchas personas han hecho incluso posgrados y maestrías en otros países sin la necesidad de visitar ese país. Eh, y esto es gracias a la virtualidad. Y así van a encontrar aquí diversos puntos de interés sobre la virtualidad en Infotep. En cuanto al protocolo del participante, aquí se les dan algunos tips, tanto para cursos virtuales como presenciales, semipresenciales, perdón, de cuáles son esas mejores prácticas para el correcto desenvolvimiento en este tipo de acciones formativas. Visitar la plataforma con frecuencia, cumplir con las actividades que le hayan sido asignadas, comunicarse con el tutor asignado de forma continua para aclarar cualquier duda que tenga, realizar las tareas que se les asignen y entregarlas en las fechas estipuladas. Son algunos de los puntos que eh, les invito a explorar en esta guía del protocolo de participante. Vamos a ver, creo que hay un micrófono abierto. Perfecto. Luego tenemos por acá eh, lo que es el cronograma de actividades, que es este que está acá. Vamos a colocarle aquí, bueno, luego le coloco el nombre, que realmente acá debe decir cronograma. Así, acá está. El cronograma indica en todo momento qué es lo que vamos a ir haciendo semana tras semana. El curso es Excel avanzado, cuál es el objetivo del mismo. En la semana 1, comprendido entre el día 29 de octubre y 4 de noviembre, vamos a ver unidad general 1, unidad general, unidad 1 y unidad 2, con los diferentes tópicos que vamos a ver dentro de esas unidades. La modalidad de cómo vamos a trabajar las actividades individuales y colaborativas y la distribución de la puntuación por esa semana. Semana tras semana, usted va a ver más o menos el mismo esquema en las cuales vamos a ir mostrando información y ustedes van a ir acumulando puntos. Bien. Si se fijan en la semana 1 y 2 tenemos hasta 2 unidades prácticas. Bien. Pero a partir de la semana 3 que es donde empezamos a ver el entorno de programación para las macros, vamos a ver una sola unidad por semana. Bien, porque el contenido es un poco más complejo y requiere un poco más de tiempo y de análisis. Entonces, ¿qué es importante acá? Es importante que cuando estemos ya en la segunda semana, finalicen esa semana y todo su contenido en el tiempo específico, para que así, cuando pasemos a la semana 3 puedan dedicarle todo el tiempo a la unidad 5 y en la semana 4 a la unidad 6. Luego aquí tenemos, únete a nuestro grupo de WhatsApp.
que es el enlace para unirse al grupo que hemos creado. Más adelante le voy a colocar acá también el únete, el enlace a nuestro encuentro de Teams, que aunque lo compartimos por correo electrónico y por el mismo grupo de WhatsApp, también lo vamos a agregar acá, por si en algún momento usted lo necesita, puede acceder desde acá mismo. ¿Cómo vamos? Bien, ¿dudas, aclaraciones, señores? ¿Dudas, aclaraciones? Todo en orden. Perfecto. Ok, miren, en la unidad uno vamos a ir accediendo. Aquí vamos a ver un poquito a profundidad el tema del estilo y tablas. Específicamente aquí vamos a trabajar las tablas estáticas y en la unidad 2 vamos a trabajar la tabla dinámica. A diferencia del módulo intermedio, este módulo avanzado en estas dos unidades contiene un material tanto didáctico como audiovisual bien amplio, por lo que si usted tiene alguna laguna sobre cómo manejar las tablas estáticas, las tablas dinámicas, es un buen momento para eliminar esas dudas, esas lagunas y poder ya afianzar esos conocimientos. Bien, cada una de las unidades, y siempre les recomiendo a los grupos, si desean, ustedes pueden crear una carpetita ahora que estamos iniciando e ir insertando ahí tanto las guías como los enlaces de los audiovisuales, como las mismas actividades por unidad. Y ya mañana, si tienen la necesidad de utilizar alguna de esas herramientas, poder usarla ya con facilidad. Por ejemplo, aquí en la guía didáctica tenemos también audiovisual pregrabado de apoyo y tenemos la actividad práctica de la unidad. Bien. Y aquí debajo tenemos dónde colocarla, el foro de duda y aquí debajo luego vamos a poner la grabación del encuentro. Si vemos en este caso la guía didáctica, vamos viendo acá que vamos a ver la tabla de estilos, tablas, estilos y eliminar tablas. Y aquí nos hace una breve descripción de lo que es de lo que son las tablas, para que la administración y el análisis de un grupo de datos relacionados sean más fáciles. Se puede activar un intervalo de celdas en una tabla de Microsoft Office Excel. O sea, yo selecciono un grupo de celdas y puedo indicar que eso va a ser una tabla en específico. Normalmente contiene datos relacionados con una serie de filas y columnas de una hoja de cálculo a las que se le ha aplicado ese formato de tabla. Con la característica de una tabla se puede, por ejemplo, administrar los datos de las filas y columnas de dicha tabla, independientemente de los datos de otras filas o columnas. O sea que si yo tengo, por ejemplo, desde A1 hasta C10, ese rango de celda estipulado como una tabla y en los lados, en D1, D10, tengo otros datos, pueden convivir ambos, ese primer grupo como tabla y el segundo grupo simplemente como datos. A eso se refiere en esta parte. Entonces, una tabla puede incluir los siguientes elementos. Tenemos fila de encabezado, que es esta que está aquí arriba. Determina una tabla de forma predeterminada. Una tabla tiene una fila de encabezado y cada columna de la tabla tiene activado el filtro de la fila del encabezado, que son estas pestañas que están acá. También contiene lo que son las filas con bandas de forma predeterminada. Se ha aplicado un sombreado alterno o con bandas, que son este sombreado que tenemos acá. Y básicamente aquí la guía va detallando paso a paso cada uno de los puntos que hacen propia lo que es la tabla estática o el formato como tabla. Bien. Si ya aquí se muestra entonces cómo ejecutarla, cómo crearla y demás. Y es parte de lo que vamos a ver acá en el audiovisual pregrabado. Se muestra paso a paso de manera express de cómo nosotros crear esto. En el encuentro, por lo regular eh, me gusta comentar y crear la actividad, porque entiendo que si hay alguna duda, algún detalle, lo podemos aclarar por acá. Por ejemplo, en este escenario que tenemos estos datos, esta es la guía, esta es la actividad práctica, y tenemos estas instrucciones. Si se fijan, el primer paso, primer punto, nos indica copie los datos y triplíquelos en áreas separadas de la hoja. ¿Sí? En áreas separadas de la hoja. Entonces, yo tengo estos datos y debo
copiarlos y pegarlos varias veces. Entonces, muchos seleccionarían los datos, irían a copiar, luego vendrían acá, luego irían a pegar y así sucesivamente. A mí me gusta utilizar esta técnica, que yo selecciono los datos y una vez los tengo seleccionados, con la tecla control presionada, acá en el borde, posicionado en el borde inferior, veo cuando cambia el puntero. Bien, miren esto. Tengo acá, si se fijan, cuatro flechas. Cuando presiono control, miren cómo cambia. Y dejando control presionado, luego presiono el clic y ambos presionados arrastro. Cuando llego donde voy, suelto el clic y luego suelto control. De esa manera yo puedo hacer tantas copias yo necesite con facilidad sin tener que estar desplazándome hacia arriba y hacia abajo. Bien, ese punto para que lo tengan en cuenta. Un segundito, por favor. Adelante, Catherine. Bienvenida. Veo que tiene la mano levantada. Sí, si puedes repetir, por favor, esa parte que usted dijo, esa última Ok, parte la parte. ajá, de desplazarlo al lado sin tener que hacer control y eso. Ah, ok, perfecto. Sí, básicamente acá yo lo que hice fue acá seleccionar los datos que quiero copiar. Una vez lo tengo seleccionado, si yo quiero moverlo, por ejemplo, de un lugar a otro, al yo posicionarme aquí en la parte inferior, me aparecen esas cuatro flechas. Si yo dejo el clic izquierdo presionado y me muevo, yo lo que hago es que muevo el contenido de un lugar a otro. Esto es bien básico, lo hemos visto anteriormente. Ahora, lo que no hemos visto anteriormente es, por ejemplo, si yo estoy posicionado acá, tengo las cuatro flechas y presiono la tecla control, la dejo presionada, mire cómo cambia la forma del puntero. Y con la tecla de control presionada, luego presiono el clic izquierdo, lo dejo ambos presionados y arrastro, suelto el clic izquierdo y suelto control. Y ya yo tengo esa copia. Control, clic izquierdo, arrastro, suelto el clic izquierdo, luego control. Bien, bien fácil. Esto lo que nos ayuda es precisamente agilizar el proceso de copiado y pegado. Si tenemos la necesidad de copiar múltiples veces un grupo de datos. Otro punto interesante es que si se fijan acá, estas columnas, el empleado número, de este lado hay información que no se ve. ¿Por qué? Porque la columna inicial fue modificado el ancho de la columna y hay información que se mantiene oculta porque no se ha alterado el tamaño de las columnas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo voy a seleccionar las letras que representan las columnas como tal. Si, por ejemplo, tenemos la necesidad de ajustar esto manualmente, ustedes dirán, bueno, pero vamos a hacer esto, nos posicionamos acá y tratamos de ajustarla manualmente, ¿verdad? Que sería lo lógico. Pero esto es un entorno como este, que tenemos apenas cuatro columnas por tabla. Pero imaginemos que tenemos 50 columnas por tabla y tenemos que hacer este ajuste manualmente. Entonces ya tenemos que buscar una forma más fácil de nosotros hacer esa labor. Si yo selecciono los datos sin seleccionar las letras que representan las columnas, cuando hago el doble clic acá, él solamente va a ajustar la última columna. ¿Lo vieron? Bien, acá. Mientras que si selecciono las letras que representan las columnas, cuando hago el mismo ejercicio van a notar que se van a ajustar todas las columnas de la selección. Bien. De hecho, si mañana hay un valor que es excede, cuando yo
vuelvo y hago el ejercicio, él se ajusta nuevamente. Y si pasado mañana yo elimino ese registro y vuelvo y hago el ejercicio, entonces él también se contrae hacia el nuevo valor más grande que tenga la columna. Bien. Esto se usa mucho cuando tenemos múltiples columnas y miles de registros. Bien. Porque imaginemos por un momento que aquí yo tengo 20 registros que me caben en esta pantalla. Yo modifico el ancho para que se vean esos 20. Y según voy bajando al pasito, entonces tengo que volver a modificar acá manualmente. Y si tengo 500 hojas, tengo que hacer ese proceso 500 veces. Bien. Entonces lo que buscamos con esto es precisamente hacer este ejercicio y que cuando, sin importar la cantidad de registros que tengo hacia abajo, él automáticamente se ajusta a el, el registro que tenga el campo más extenso. Bien, ¿se entendió esa parte? Entonces, esto es el inicio. Ya acá luego se nos pide aplicar tabla genérica y luego cambiar el estilo y demás. Aquí lo que se busca es eh, utilizar esto que tenemos acá del formato como tabla para aplicar las tablas estáticas. Aquí ya se aplica con un formato, con un color de contraste también. Si lo quiere insertar sin colores, puede hacerlo directamente desde acá, desde tabla, insertar tabla, también es válido. Pero en nuestro caso acá, la idea es, por ejemplo, si tenemos la necesidad de hacerlo en este grupo de datos, nos posicionamos acá. Y si se fijan, no tenemos incluso la necesidad de seleccionar el grupo de datos completo. Yo con simplemente ir acá, formato como tabla y elegir un formato, ya él automáticamente determina la dimensión de los datos en esa tabla. Bien. Eso lo hace debido a los espacios que se utilizan como delimitadores, precisamente para identificar hasta dónde llegan los datos en ese espacio. Es tan tal que si yo elimino este espacio que está acá y vuelvo y hago el mismo ejercicio estando posicionado acá, vamos a notar cómo ahora la selección llega hasta acá, porque es el espacio el que delimita cuál es el rango de celda donde están los datos. Entonces, ya una vez estando acá, yo le digo aceptar y aquí él me agrega el formato como tabla. Si a este grupo de acá yo hago lo mismo, le aplico un formato como tabla, le digo aceptar. Puedo notar que aquí, por ejemplo, me aparece un menú flotante que se llama diseño de tabla. Si me posiciono acá, que no es una tabla aún, miren cómo desaparece el menú flotante. Si me posiciono dentro de la tabla, miren cómo me aparece el menú flotante. Este menú del diseño de tabla nos permite cambiar las propiedades de la tabla. Bien, propiedades como cuáles, por ejemplo, como el estilo, si quiero cambiarlo por otro color, puedo jugar con él, bien, para que se vea diferente. Otras propiedades, por ejemplo, cada tabla tiene un nombre que se le asigna por defecto. Se fijan, este grupo, esta tabla se llama tabla 1, mientras esta se llama tabla 2. Esas tablas yo puedo personalizar su nombre. Bien, aquí yo puedo, por ejemplo, de esta forma. Así sería. Entonces, ya esa tabla tiene ese nombre. Tantos registros yo aplique o agregue aquí debajo, con simplemente invocar este nombre, por ejemplo, vengo acá y agrego una siguiente hoja, y desde acá voy a decir que el contenido de esas celdas van a ser igual a lo que contenga la tabla ID, tabla, miren acá, tabla ID. Cuando presiono Enter, ya esos datos me van a aparecer acá como un mirror. ¿Lo ven? Y si yo aquí agregué algún elemento más, por ejemplo, el elemento 5010 de Pedro Mauricio Jiménez de Recursos Humanos, ya ese nuevo registro, cuando yo vengo aquí a la hoja, miren cómo él automáticamente crece. Bien, y se inserta. Entonces son de las bondades que nos permiten las tablas estáticas, eh, que nos permiten precisamente, si se insertan más elementos, yo poder, con el nombre simplemente de la tabla, poder consultar los elementos que tenga esa tabla. Bien.
Pero tenemos otras funcionalidades acá en diseño de tabla. Tenemos, por ejemplo, funciones que nos permiten cambiar la estética de la tabla. Puedo jugar con esto. Bien. Puedo también agregar lo que se llaman totales a la tabla. En esos totales, que eso es esta fila de totales, eso viene siendo como un cierre de la tabla. Eh, Esto nos permite utilizar funciones para realizar cálculos en base a los datos que tenemos aquí arriba. Por ejemplo, recuento, lo que hace es que cuenta la cantidad de registro que tenga. Eh, Promedio, máximo, mínimo, determinar, suma, son diferentes funciones que si tuviéramos acá más valores numéricos, pudiéramos poner en práctica con facilidad. Bien, entonces, esa es la idea. La desventaja cuando agregamos ya el cierre de la fila totales es que si quiero insertar un elemento 5011, ya ese registro 5011 no está integrado. Cuando vengo acá a la hoja me doy cuenta que no está. Para integrarlo yo debo hacerlo manual. En la parte inferior del 11, inferior derecha, hay una pequeña mueca azul que cuando me posiciono me aparece esa doble flecha diagonal. ¿Lo ven? Cuando dejo el clic izquierdo presionado y arrastro un poquito, van a notar cuando lo suelde que el 11 va a aumentar a 12. Mírenlo aquí como aumentó, integró a Maciel dentro de la tabla. Y si voy a mi hoja, ya tengo a Maciel acá integrada también en el mirror, bien, en el espejo. Entonces son algunos tips que nosotros podemos ir haciendo cuando tenemos tablas estáticas que nos ayudan bastante. Otro punto interesante es el área de segmentación. Por lo regular, cuando tenemos tablas de este tipo, nosotros hacemos lo que es el filtrado de los datos a través de estas pestañas que están acá. Y si yo hago un filtrado, por ejemplo, de esto, y le digo, muéstrame solamente recurso humano, van a notar como el recuento automáticamente se ajusta el conteo a lo que se esté mostrando específicamente en ese momento. Entonces, esa es la idea. Un segundito, por favor. Bien, entonces esa es la idea, señores, acá. Eh, Cuando yo hago este tipo de ajuste acá en el filtrado, él automáticamente se ajusta acá al recuento. Pero miren qué interesante. Cada una de las columnas esa, tienen esos datos. Y yo puedo aquí hacer ese filtrado de datos dependiendo de la columna. Pero acá tenemos lo que es la segmentación. La segmentación nos permite a nosotros utilizar bloques para filtrar contenido. Por ejemplo, si yo le digo aquí, yo quiero agregar la columna de departamento, él me va a agregar un bloque como este, con el cual yo puedo aquí incluso, ese bloque trae su propio menú, que yo puedo aquí decirle el estilo de color que yo quiero para mi bloque. Bien. Y aquí yo puedo jugar. Según yo voy presionando aquí el botón, él va a ir filtrando la información en base al
filtro que yo coloque. Y si yo quiero, por ejemplo, hacer selección múltiple, aquí yo puedo presionar este botón de selección múltiple y aquí ir agregando diferentes elementos. Miren cómo el recuento va aumentando según se van agregando los diferentes elementos. O sea que tenemos diferentes formas para nosotros filtrar la data con facilidad, sin mayores complicaciones. Bien. Por último, cuando utilizamos este tipo de formato como tabla, hay muchas personas que utilizan este tipo de herramientas para, por ejemplo, aquí si yo agrego mi formato como tabla, para yo obtener de manera rápida y sencilla un formato a ese grupo de datos. Vamos a suponer que yo quiero entregar esta tablita rápido y quiero tener un formato de una forma, por ejemplo, de esta forma, y aquí se me muestra el formato. Pero yo no quiero el formato como tabla, yo no quiero estas pestañas, yo no quiero el menú de diseño como tabla. Yo simplemente quiero que se mantenga el color y el contraste entre las diferentes líneas y demás, la tablita como tal. Entonces, aquí yo tengo una función que luego que aplico el diseño, el formato como tabla, puedo convertir esa tabla, que es la tabla 4, la puedo convertir en rango. ¿Sí? Acá, convertir en rango. Cuando yo presiono acá, van a darse cuenta que cuando le diga que sí, va a eliminar estos cotejos y el menú flotante va a desaparecer. Mírenlo acá. ¿Lo ven? Ya esto vuelve a ser un rango de datos común y corriente, pero con este colorcito que se mantuvo cuando eliminé el formato como tabla. Bien, entonces es otra utilidad que se le puede dar a esa propiedad del formato como tabla que tenemos. Al final, la actividad práctica de la unidad 1 debe quedar más o menos de esta forma. Es el entregable que tienen que compartir. Y en base a esto, entonces, vamos a evaluar ese contenido de la unidad 1. ¿Dudas, aclaraciones antes de ver el contenido de unidad 2, señores? ¿Dudas, aclaraciones? A ver, Chichi, adelante. Su micrófono está apagado, señor. Buenas noches, profe. Adelante, Freddy. Sí, Freddy. Ok, usted dijo de última que cuando uno quita la base ok, ajá, aquí pues estoy en el celular, no estoy en la computadora. Ajá. Cuando uno quita aquí los nombres, ¿verdad? Que uno quiere poner otro dato, entonces se queda el mismo formato ahí y ya uno coloca lo que uno quiere. Sí, ya aquí, por ejemplo, si quieres colocar aquí el 50-25, ya se va a quedar el mismo formato, si te fijas. Bien, Ok, ok, ok. es la Ya, ya, idea. correcto. En este caso también lo podías hacer, pero tienes el factor de que es una tabla como tal, de que tienes esto que está aquí, estas pestañitas, que a muchas Sí, personas no les gustan porque no es muy estético. sí. Entonces, si es a un documento que vas a entregar, entonces ya tú, por ejemplo, esta misma tablita, así como está, tal cual, te la puedes copiar y llevártela a Word y crear tu documento tal cual, como lo quieras mostrar a la empresa. Ah, ok, ok, perfecto. Gracias. Vamos a ver, no sé si Chichi logró habilitar su micrófono. Gracias, Freddy. Perfecto. Bueno. Eh, en cuanto a las tablas dinámicas, señores, que es la segunda unidad, vamos a ver las tablas dinámicas. Di- Disculpe, profe, me Ajá, interrumpa. sí, adelante. Eh, la clase, ¿cuántos días a la semana? Va a ser un día a la semana, los miércoles de 7 a 8. Correcto, correcto. Sí, es nuestro encuentro, bien, pero el compromiso de ustedes es realizar las actividades prácticas, porque Exacto, esto exacto. que estamos viendo acá es mostrándole lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, ya Correcto. cuando finalice el encuentro, mañana o pasado, en el momento que ustedes lo entiendan, entonces tienen que hacer estos cambios que nosotros estamos haciendo y cargar la actividad en la plataforma, que al final es lo Correcto. que se va a evaluar, bien, la entrega que usted haga. De, de acuerdo, muchísimas gracias. Listo. Miren, en cuanto a lo que es la unidad 2, en la unidad 2 tenemos el concepto de tablas dinámicas. Si
Observaron acá, el primer paso que yo tuve que dar para hacer las tablas estáticas fue copiar y pegar o arrastrar o duplicar los datos. Bien. Y cuando fuimos agregando tabla, formato como tabla, formato como tabla, formato como tabla, nos dimos cuenta de que los datos de origen lo que se hacen es que se transforman a la tabla nueva que agregamos. Bien, se transforman. Entonces, una de las principales ventajas que tiene la tabla dinámica es precisamente que no se alteran los datos de origen, o sea, los datos de texto que yo tengo en la tabla de origen, sino que eso se mantiene intacto, permitiéndome a mí yo poder realizar n cantidad de tablas dinámicas sin la necesidad de previamente copiar los datos en otro lugar. Entonces, es una de las virtudes primarias de la tabla dinámica. Aparte de que nos permite, nos facilita bastante el nosotros filtrar y crear reportes con diferentes datos con facilidad. Entonces, aquí tenemos guía didáctica, audiovisuales, actividad práctica, dónde entregarla, foro de dudas y aquí debajo va a estar luego la grabación de nuestro encuentro. Entonces, en la guía didáctica, vamos brevemente. Aquí nos indica el concepto de tablas dinámicas. Las tablas dinámicas en Excel o tablas pivote son una herramienta muy eficaz que facilita tabular o resumir datos en las hojas de cálculo, especialmente si los datos cambian con mucha frecuencia. Si nos encontramos escribiendo un montón de fórmulas para resumir datos en Excel, sobre todo funciones como sumar sí, contar sí, entonces las tablas dinámicas en Excel nos pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo y también nos darán pistas sobre los datos que de otra forma son muy difíciles de descubrir. Lo anterior no es todo, sino que también nos permiten cambiar rápidamente cómo los datos se muestran prácticamente sin mayor esfuerzo, sin ningún esfuerzo en absoluto. Bien, si nos solicitan que hagamos un reporte, luego otro y luego otro sobre un grupo de datos, es fácil hacerlo con las tablas dinámicas. Acá nos muestra un grupo de datos donde tenemos 5 columnas y nos muestra el ejercicio, cómo se van a ir insertando. Cuando se solicita, cuando se inserta una tabla dinámica, se inserta el bloque como tal de tabla dinámica y de esas 5 columnas yo puedo ir seleccionando cuáles de ellas yo quiero que formen parte de esa nueva tabla dinámica y de esa forma voy creando mi nueva tabla que de 5 columnas tengo una tabla que tiene 3. Al final voy a tener una tabla dinámica que representa las ventas de productos por país, mírenlo acá, ventas de productos por país, pero con esta misma data yo puedo hacer 2 tablas dinámicas más, una que represente las ventas de productos por estado o las ventas de productos por ciudad. Entonces, con facilidad podemos hacer el uso de esa función. Para hacerlo, material audiovisual de apoyo, aquí lo tenemos, actividad práctica, es esta que está acá. Tenemos las instrucciones, crear una tabla dinámica, dar formato y crear un gráfico dinámico, aplicar función de segmentación y mover los gráficos dinámicos a una nueva hoja. En base a estos datos, nosotros vamos a hacer ese proceso. Bien, vamos a hacer ese proceso. Entonces, para insertarla, insertar, tengo varias formas de hacerlo. Tabla dinámica, acá. Seleccionando, si selecciono tabla dinámica, aquí me muestra la selección completa. Mírenla aquí. Si selecciono acá, gráfico dinámico, aquí lo puedo hacer. Si quiero seleccionar ambos a la vez, aquí puedo seleccionar tanto gráfico y tabla dinámica a la vez, si lo quiero insertar ambos a la vez. Le digo que sí. Miren cómo hace la selección en base al mismo concepto que vimos anteriormente del espacio. Y
Acá, ya aquí me inserta los bloques. ¿Lo ven? Si tengo un bloque seleccionado, me aparece el campo dinámico y me aparece el diseño acá arriba. Si no tengo ninguno, desaparece todo. Entonces debo tenerlo seleccionado. Y acá yo puedo seleccionar los campos que yo quiero que integren mi tabla estática. Por ejemplo, ventas de productos por país. Las ventas, que son valores numéricos, me aparecen acá. Productos, yo puedo arrastrarlo y colocarlo acá para que se vea diferente mi tabla dinámica. Bien. Los cambios que yo hago en la tabla, en el gráfico, perdón, se reflejan en la tabla. Lo quito acá, se quita acá. Lo agrego acá, se agrega también acá. Si agrego un formato numérico acá, de moneda, por ejemplo, también se nos va a agregar acá si tuviésemos los valores, mírenlo aquí. Bien. Este gráfico yo puedo llevármelo a otro lado. Puedo hacer clic derecho, mover gráfico, y aquí puedo decirle a una hoja nueva, y ya yo tengo solamente el gráfico en otra hoja. Aunque la tabla esté aquí, si yo hago cambios acá, se modifica el gráfico también. Bien. También puedo, con lo que es el diseño del gráfico, aquí cambiar las propiedades. Propiedades como el estilo, puedo cambiarlo. Los colores de la paleta de las barras, puedo jugar con esto también. Puedo intercambiar producto por país con un solo botón acá y jugar con esto. Bien. Puedo también aquí ver diferentes plantillas de cómo yo quiero que los datos se muestren. Diferentes formas. Bien, entonces va a depender de lo que necesite. Por último, acá podemos nosotros, a través del botón más, nosotros indicar qué tipo de datos yo quiero que se muestren. En este caso, ya tengo el título del eje, el título del gráfico. Si lo quito acá, se van quitando la etiqueta de datos, que son los valores que tienen las barras arriba, la tabla de datos, que es esta de aquí abajo. Puedo jugar con todo esto. Les invito precisamente a explorar eh, todo este mundo de las tablas dinámicas y a ponerlo en práctica. Bien, entonces es lo que deben hacer. Igual aquí en la tabla tengo un menú que me permite hacer cambios acá de qué tipo de datos yo quiero. Y aquí se me muestra. Al final deben entregar este segundo ejercicio, acá donde nos dice coloca aquí la actividad de la unidad 2. Bien. ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Dudas, aclaraciones? Vamos a ver. Nos dice Chichi que tuvieron problemas para habilitar su micrófono. Perfecto, no hay problema. Bien, entonces, líderes, compromiso. Mañana yo le voy a cargar la actividad, la grabación del encuentro. Se lo voy a compartir tanto por correo como por el grupo de WhatsApp y en la plataforma también. Deben avanzar con la realización de las actividades y entregarla hasta el día 4 a la medianoche. Si surge alguna duda en el proceso, estamos por acá para apoyarles. Siéntanse en la confianza. El grupo de WhatsApp es para eso, para activarlo, para cualquier duda que tengan. Y nada, señores, para mí un placer haber estado con ustedes. Espero que les haya gustado nuestro encuentro y sería hasta la semana próxima. Pasen buenas noches. Bye bye. Igualmente, profe. Gracias a usted. Bye, gracias. Igual, buenas.